Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela vamos a conversar acerca de la respuesta sexual masculina. Ya en otro momento tratamos la respuesta sexual femenina. Vamos a hacerlo siguiendo la agenda que ustedes pueden ver en pantalla. Primero demos algunas pinceladas a lo que es la anatomía genital del varón. Esta anatomía genital la dividimos usualmente de manera clásica en dos componentes. Hay unos genitales externos, entendiendo que los genitales externos somos aquellos que podemos ver cuando el hombre está desnudo a simple vista sin ningún examen especial. Y por supuesto que vemos en un hombre desnudo en sus genitales. Vemos el pene y vemos las bolsas escrotales. El pene tiene tres elementos eréctiles. Dos que están en la parte de arriba, que son dos cuerpos cavernosos, y uno que está en la parte de abajo, en la mayor parte de su trayecto más delgado, que es el cuerpo esponjoso. Ese cuerpo esponjoso tiene dos dilataciones, una en la parte delantera, que constituye el glande, y uno en la parte posterior, que constituye el bulbo. Ese cuerpo esponjoso está recorrido en la mayor parte de su trayecto por la uretra, que se conoce como uretra peneana. Y dentro de las bolsas escrotales no vemos el contenido, pero están los testículos, está el epidídimo, y del epidídimo sale un largo conducto, que es el conducto deferente, que recorre los conductos inguinales, llega a la pelvis, bordea la vesícula, y al final forma una dilatación que se une con el cuello de las vesículas seminales para formar un conducto muy cortico de unos 20-25 milímetros llamado conducto eyaculador, y desembocan en la uretra, en una porción de la uretra que está dentro de la próstata y que llamamos uretra prostática, a la altura del utrículo. Y hay algunos elementos accesorios que después nombraremos. El pene en particular tiene un gran peso en nuestra cultura y quizás en general en el mundo entero, porque el pene tiene un enorme significado simbólico. Para los hombres y quizás también para las mujeres, el pene es el símbolo de la masculinidad, es el símbolo de la virilidad. Sin pene no eres hombre. Y eso trae algunas consecuencias. Una de ellas es que veo que cuando algunos hombres por algún tumor maligno tienen que ser operados del pene y el pene es eliminado de manera parcial o total, aquello constituye una verdadera catástrofe. Tan es así que esos hombres de inmediato, incluso antes de la intervención quirúrgica, necesitan apoyo psiquiátrico porque algunos terminan atentando contra su vida. Si lo vemos más al detalle, esos dos cuerpos cavernosos y ese cuerpo esponjoso reciben un importante aporte sanguíneo a través de la arteria dorsal del pene. Estos cuerpos se llaman cavernosos y esponjosos porque tienen unos enormes espacios que pueden tener una pequeña cantidad de sangre si están en reposo o una enorme cantidad de sangre si están en fase de erección. Y lo que hace que pase de la fase de reposo a la fase de erección es el volumen de sangre que llega. Y ese volumen de sangre llega a través de la arteria dorsal del pene, que es una rama de la arteria pudenda interna. Esta arteria da a su vez unas arterias para los cuerpos cavernosos y se llaman arterias cavernosas, y da dos arterias también para el cuerpo esponjoso. Recuerden que el glande es parte del cuerpo esponjoso a través de las arterias bulbouretrales. Y también tiene una importante inervación, entre los cuales está el nervio dorsal del pene, que es una rama del pudendo interno, pero también recibe ramas del hipogástrico y ramas del nervio perineal superficial. Esto está tapizado por una capa de células que llamamos endotelio, que tienen una importante función, igual que hay endotelio en las arterias que estamos mencionando. Debe llegar para la erección una enorme cantidad de sangre, pero además debe quedarse ahí. Cualquier circunstancia que dificulte la llegada de sangre o que dificulte el mantener la sangre contenida ahí durante un rato puede afectar a la calidad de la rigidez, es decir, a la calidad de la erección que se obtenga. ¿Cómo ocurre esa erección? Esa erección ocurre porque lleva un impulso que llega al pene. Ese impulso puede haberse originado de diversas maneras, porque el estímulo que después va a dar origen a este impulso puede llegar a través de cualquiera de los órganos de los sentidos.
puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo táctil, y a veces no viene de ninguno de ellos, a veces proviene de un pensamiento, de una fantasía, de un recuerdo erótico. Cuando eso ocurre, a nivel de ese nervio, que ya dijimos que uno de ellos es el nervio dorsal del pene, se activa una enzima llamada óxido nítrico sintetasa, que para activarse no solo requiere del impulso, requiere de testosterona. Quizás eso explique un poco el que algunos adultos mayores pueden tener dificultades para lograr la erección, una erección de calidad, porque los niveles de testosterona en el adulto mayor se van reduciendo. Se produce entonces este mensajero, se produce el óxido nítrico, pero ese óxido nítrico es de origen neural. Su presencia activa a otra óxido nítrico sintetasa endotelial. Entonces al final termina habiendo óxido nítrico de dos orígenes, origen neural y origen endotelial. Entre los dos activan una enzima llamada guanil ciclasa que termina produciendo un mensajero llamado GMP cíclico. Ese MGP cíclico entra en contacto con las células de los cuerpos cavernosos, cambia su permeabilidad al calcio, salen de la célula enormes cantidades de calcio, el músculo liso se relaja, el músculo liso de esos cuerpos cavernosos, y en cuanto se relaja, entra un enorme flujo de sangre y ocurre la maravilla de la erección, el milagro de la erección. Si nosotros lográramos manipular algunos elementos de esto que estamos mencionando aquí, pudiéramos mejorar o entorpecer la respuesta sexual. Si hablamos de mejorarla, una de las cosas que ocurre es que el GMP cíclico tiene una vida corta porque es degradado por una enzima llamada fosfodiesterasa. Lo que ha conseguido la industria farmacéutica es elaborar medicamentos que inhiben esta enzima. Inhibimos la enzima, alargamos la vida del GMP cíclico y mejoramos la calidad de la erección. Eso es lo que se consigue con medicamentos tipo sildenafil, vardenafil o tadalafil. Lo que hacen es inhibir una fosfodiesterasa en particular que está en el pene, que es la 5. Ahora, como la 5 también está en otros órganos del cuerpo, como en los ojos, como en la retina, por ejemplo, puede haber algunos efectos secundarios muy leves la mayoría de las veces. Otra de las exigencias que le hacemos al pene tiene que ver con el tamaño. Todos queremos tener un pene, no sé de cuál longitud, pero que a nosotros nos resulte que es adecuado. Algo así como que el pene me represente. Nadie quiere tener un pene pequeño, vamos a estar claros. Dentro de esa simbología que decíamos, es catastrófico cuando en un primer encuentro sexual ella comete la indiscreción de criticar el tamaño del pene. Esa crítica puede ser muy destructiva y es poco probable que eso termine bien. Claro que dentro de ese tamaño nadie quiere tener, como el de la orca, un pene de cerca de 1 metro, pero nadie quiere tener un micropene como el que estamos viendo en pantalla. Este micropene es muy escaso, son penes que en erección logran a veces llegar a 3 o 4 centímetros y a veces menos. Esto es muy escaso. En mi vida he visto uno solo cuando era estudiante de medicina en el servicio de urología del clínico. Hay muchos mitos con respecto al tamaño del pene y se ha dicho, y quizás el más popular, es el que vincula el tamaño de los zapatos, o mejor el tamaño del pie con el tamaño del pene. Eso carece absolutamente de veracidad, no hay nada que le dé soporte a eso. Pero sí hay otros elementos, sí hay suficiente evidencia para el tamaño de 2 dedos de la mano y el tamaño del pene. Hay suficiente evidencia de que al comparar el tamaño de estos 2 dedos, el dedo índice y el dedo anular, si al hacer esa comparación el dedo índice resulta un par de milímetros más pequeño, ese individuo promete, el candidato promete. Es lo único que nos permite suponer que el tamaño del pene puede ser el que la persona que está buscando esté interesada. Otra de las cosas que le exigimos al pene es que sea bonito. Y algunos que no lo perciben como bonito terminan haciéndose cosas como las que estamos viendo en pantalla. Este caballero se mandó a tatuar un dragón. Pues se colocó unos piercing y unos ganchos. Y uno se pregunta para dónde va eso, si el grado de incomodidad, cómo se introduce en una vagina un pene que tiene una argolla como esa que está ahí. Pero además llama la atención que en algunas culturas se realizan festivales, casi siempre festivales de fertilidad, donde se le rinde homenaje al pene. Y la estatua que sacan a pasear es una estatua como la que ustedes están viendo en pantalla.
Países como Japón, como Corea del Sur, como Grecia, realizan festivales de ese tipo. Un país del primer mundo, un país escandinavo, un país muy civilizado, tiene incluso un museo falológico en el que conservan muestras de cuánto tipo de pene existe sobre este planeta. Más aún, existen santuarios dedicados al pene, donde la gente le hace ofrendas al pene y le pide milagros a esos penes. ¿Hay penes milagrosos? No lo sé. ¿Por qué una relación sexual? No cualquier relación sexual, una relación sexual con la pareja que para usted representa un estímulo erótico. Una relación sexual, además, con generosidad, con honestidad, sin egoísmo, con alegría, con entusiasmo, es excelente para el bienestar físico, para el bienestar psicológico y además ayuda a la salud física y mental. Se ha dicho inclusive que una relación sexual como esa que acabamos de mencionar, que a lo largo, al final se traducen en satisfacción afectiva, emocional, espiritual, además mejora la relación la calidad de la relación de pareja. Se le ha atribuido inclusive mejoría en los síntomas depresivos, tanto para el hombre como para la mujer. Para la mujer en particular, cuando no se utiliza preservativo y el semen entra en contacto con las paredes vaginales. Además de eso, sirve para adelgazar porque la cantidad de calorías que se consumen en un buen encuentro sexual es realmente significativo. Se han postulado muchos modelos para explicar la respuesta sexual. El de la izquierda, el modelo de Bianco, propone que la respuesta sexual es producto de un estímulo sexual, entendiendo que el estímulo sexual es lo que cada quien a lo largo de su proceso de niñez, de adolescencia, de su proceso de aprendizaje, codificó, aprendió que para él es un estímulo sexual. Es muy individual. A veces, frente a un estímulo sexual, las personas no dan una respuesta sexual, sino que dan una respuesta de ansiedad, una respuesta de angustia. En todo caso, esa respuesta, según el modelo de Master y Johnson, se da en 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Este modelo, propuesto en el año 66 por Master y Johnson, representó un hito en el estudio sistemático, académico y organizado de la respuesta sexual. Se le ha hecho toda la vida una crítica, se le olvidó el deseo. Años después aparece el deseo como parte del esquema, de un nuevo esquema. Veamos cuáles cambios ocurren a nivel de los genitales durante la fase de excitación. Durante la fase de deseo no existen cambios. No hay cambios, hasta ahora nadie ha descrito cambios físicos. Posiblemente haya cambios de tipo neuroquímico, posiblemente haya aumento de los niveles de dopamina, posiblemente haya aumento de norepinefrina. La dopamina interactúa con algunos núcleos cerebrales, núcleos supraópticos, núcleos paraventriculares, etc., pero cambios físicos no hay. En la fase de excitación, la principal respuesta de los genitales masculinos consiste en la erección del pene. Esa erección se logra muy rápido en el adulto joven, en el adolescente, tan rápido que un hombre en este grupo etario es capaz en 5 segundos de pasar de un estado de reposo a una erección plena, una erección completa. Hay una escala propuesta para los grados de rigidez que habla de 1, 2, 3, 4, donde 1 significa ausencia de erección, donde 4 significa la máxima erección que ese hombre conozca, donde 3 significa una erección que no es tan buena como la 4, pero que alcanza para una penetración, y donde 2 significa una erección, pero no alcanza para una penetración. Este tiempo que estoy mencionando de 5 segundos, los hombres no nos damos cuenta, pero poco a poco ese tiempo se va prolongando y haciendo cada vez más largo con los años, pero además hay una manera, eso no es que se puede evitar, pero sí se puede como alargar un poco las cosas, ¿no? Ese adulto mayor que además lleva una vida sana y la ha llevado a lo largo pues, de todo el tiempo, que además practica deporte, que además ha sido muy moderado en el consumo de alcohol, moderado en el consumo de tabaco y que ha sido un adulto sano, puede no mantener el tiempo del adolescente de 15 años. Eso es mentira, pero sí puede mantener un tiempo relativamente bueno. En esta etapa, esta rigidez se puede perder si hay alguna distracción, si hay algún entretenimiento. Ese adulto joven la puede recuperar con mucha facilidad. El adulto mayor le cuesta un poco más recuperar esa rigidez.
Pero no todo es pérdida en el adulto mayor. El adulto mayor, una vez que logra esta rigidez, puede mantenerla por un tiempo bastante prolongado. Otro cambio que ocurre es la elevación de los testículos. El testículo se eleva y tiende a pegarse al periné y se eleva por dos mecanismos. Las bolsas escrotales se recogen, pero además el cremáster del cordón espermático también se contrae y esto eleva a los testículos. Luego, en la fase de meseta también hay unos cambios característicos. Uno de ellos es que la corona del glande aumenta de diámetro, aumenta de tamaño. Es un cambio bien particular porque no ocurre en ninguna otra fase de la respuesta sexual. Aproximadamente en el 25% de los hombres hay un cambio de color en el glande. Ese cambio de color no se observa nunca en el adulto mayor. Y hay la salida de un material mucoide por la punta del pene proveniente de las glándulas de Cooper. Se ha especulado que ese material es producido por las glándulas de Cooper con dos finalidades. Uno, lubricar la uretra y otro es controlar un poco el pH porque por ahí circula orina y la orina normalmente es ácida. El otro cambio que ocurre también vuelve a ser a nivel de los testículos. Los testículos se pegan por completo al periné. Esa pegada por completo al periné ocurre en el adulto joven. En el adulto mayor no llega a ocurrir y es fundamental ese plegamiento al periné para que se dé toda la secuencia que acompaña al proceso eyaculatorio. Luego viene la fase orgásmica. La fase orgásmica en el varón se acompaña de eyaculación y esa eyaculación ocurre en dos etapas. Una primera en la cual hay contracción de fibras musculares lisas, sobre todo de las que le voy a mencionar ahora. Hay unas que están dentro del testículo que se llaman vasos eferentes que se contrae el epidídimo, se contrae este conducto deferente que mencionamos hace un rato, se contraen las vesículas seminales y todo eso lleva al tejido espermático, lo lleva a la próstata. A la vez ocurre que el esfínter vesical se cierra para que el líquido espermático no se devuelva hacia la vejiga, pero también hay un aporte que da la próstata también se contrae. Hasta ahí, en ese momento, el hombre percibe una sensación de eyaculación inevitable o inminencia eyaculatoria. La eyaculación es inminente, en ese momento no hay nada que el hombre pueda hacer para evitar la eyaculación. Después pasa la segunda fase en la cual se contrae una serie de músculos que están en esta parte del cuerpo, los músculos del periné, se contraen los músculos isquiococcígeos, bulbocavernosos, se contraen los músculos transversales del periné, se contrae también la musculatura lisa de la uretra y todo eso lleva al contenido, a ese líquido seminal, lo saca por la punta del pene. Es decir, esa es la segunda parte y la última parte de la eyaculación. Esa eyaculación se acompaña de 3 o 4 contracciones fuertes que expulsan ese líquido a 50, 60 centímetros del cuerpo, o por lo menos 50 o 60 centímetros de la punta del pene. En el adulto mayor, esas dos etapas no se dan. La eyaculación se da en una sola etapa, quizás porque en el adulto mayor los testículos no llegan a plegarse completamente al periné. Y en el adulto mayor, con el tiempo, la fuerza de la eyaculación se va reduciendo, a veces a tal extremo de que el líquido sale por la punta del pene sin ninguna presión. Eso hay manera de prevenirlo. Eso se tarda un poco más en llegar, en aparecer en el adulto mayor que se mantiene sexualmente activo y tiene un promedio de 1 a 2 relaciones sexuales por semana. Después de todo eso ocurre un proceso de vuelta al estado basal. Se pierde la erección y esa erección se pierde en 2 etapas. Hay una primera etapa que ocurre muy rápido, quizás en el primero o segundo minuto, y es que se pierde aproximadamente el 50% de la rigidez del pene. El resto, el otro 50%, se pierde ya de una manera gradual. Y los testículos descienden, se relaja el cremáster, se relajan las fibras musculares lisas de las bolsas escrotales y todo vuelve a su estado basal. En el varón,
Esto se acompaña de un periodo en el cual él no responde a una nueva estimulación y no tiene una nueva eyaculación. Ese periodo es muy variable, pero suele ser corto en el adulto joven y el adolescente y se hace muy prolongado en el adulto mayor, llegando en algunos casos en adultos mayores en tener un periodo de varios días para tener una nueva erección y una nueva eyaculación. Esa etapa de no responder se conoce con el nombre de periodo refractario.